Abra su Biblia en Efesios, por favor, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 es lo que nos está llevando a invertir más tiempo en esta porción. Hay muchos detalles que Pablo va a mencionar acerca de la unidad de la iglesia. Y también ya hemos visto la semana pasada el modelo de la unidad, ¿verdad? La Trinidad en funcionamiento para poder dar en un funcionamiento, sobre todo en particular en la iglesia, dándonos el ejemplo de cómo debe funcionar la unidad en la iglesia del Señor Jesucristo. Y el día de hoy vamos a ver el precio de la unidad, el precio de la unidad. Y es preciso de mi parte el poder aclarar que la idea que Pablo está mencionando está de corrido desde el capítulo 4, mis hermanos, del capítulo 4, versículo 1, hasta el versículo 16. Hay una sola idea que Pablo está llevando acerca de la unidad. Sin embargo, por el bien de nuestro estudio, por nuestra comprensión, estamos dividiéndolo por segmentos que van a, obviamente, sumar a todo lo que Pablo está hablando. Y permítame leer todo este segmento del versículo 1 hasta el versículo 16 para que podamos tener un poco de la idea que Pablo viene hablando acerca de la unidad. Dice así la palabra del Señor, Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí está. Un poco larga nuestra lectura, pero necesaria. ¿Ha escuchado usted alguna vez la palabra exclusivo? ¿Ha escuchado la palabra exclusivo? Dice una pequeña definición: ser exclusivo significa ser selectivo. Dice ser selectivo, sin dispersarse en todo. Esta palabra, mis hermanos, se usa obviamente en muchos casos. Por ejemplo, nosotros como creyentes hablamos de matrimonio y obviamente somos exclusivos en unir nuestras vidas a una sola persona, ¿verdad? No podemos decir en este sentido somos inclusivos en el matrimonio porque podemos, no, la Biblia no nos enseña eso. En esta porción y en este tema en específico, la palabra de Dios nos enseña sobre el exclusivismo. Claro que esta palabra también puede ser usado de manera incorrecta. Esta palabra puede ser usado, manipulado para llevar sobre todo a la discriminación en muchas otras cosas. Sin embargo, la palabra de Dios nos va a hablar mucho sobre lo que es ser exclusivo. Y usted
está muy relacionado con la exclusividad. Por ejemplo, algunos de ustedes prefieren una marca sobre algún electrodoméstico, algún celular incluso sobre otros, ¿verdad? Algunos prefieren comprar de cierta marca porque es mi marca favorita, tengo confianza en esa marca y sobre todo, obviamente me gusta esa marca, al marca. Somos muy exclusivos en poder tener y elegir una marca en cualquier cosa que podamos elegir, incluso hasta en la ropa, en perfumes, electrodomésticos, como ya mencioné, en cualquier otra cosa. Una vez más, cuando hablamos en cuanto a la palabra de Dios, nos muestra que el evangelio, mis hermanos, es exclusivo. ¿En qué? En sustancia, en su esencia, el evangelio viene a ser exclusivo. Pero obviamente inclusivo en su alcance, porque va a todas las personas, es anunciado el evangelio. Pero en su esencia no comparte con nadie más. ¿Qué quiero decir con esa esencia o pureza? Que no hay nada que pueda compararse o igualarse al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En eso debemos de ser exclusivos. Que el evangelio es puro, el evangelio de Cristo es puro y nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio que Él hizo no debe ser igualado a ninguna otra cosa más. A ninguna otra cosa más. No podemos poner el sacrificio de Cristo al mismo nivel que las obras. No podemos poner el evangelio, el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de que Él vino a este mundo, dio su vida, murió por nosotros, pero asimismo resucitó por el poder del Padre y con eso nos dio la vida. Y no podemos decir que para ser salvos entonces debemos de cumplir algunas obras. Muchos equivocadamente piensan que ir a una iglesia ya les hace santos. Muchos creen que ofrendar o diezmar ya van a ganarse el favor de Dios. Muchos incluso creen que estando aquí en esta noche, Dios tiene todo el derecho para que durante la semana te cuide, te vaya bien. No, Dios no está obligado a ninguna de estas cosas. Dios no está obligado en ninguna de estas cosas. No podemos rebajar el evangelio de Cristo, la pureza, esa esencia del sacrificio de nuestro Señor a cualquier otra cosa en cuanto a las obras humanas. Y de la misma manera, cuando hablamos de la unidad, la Biblia es muy exclusiva en este punto. Muy exclusiva, mis hermanos. No porque nosotros obviamente lo queremos, sino porque la palabra de Dios así lo presenta. La Biblia nos muestra que la iglesia debe ser unida. Debe ser unida. Y esto no debe ser un capricho de los pastores, no debe ser un capricho de los maestros, no debe ser un capricho de los líderes. No, todos nosotros nos sometemos a lo que la palabra de Dios nos dice. Si la palabra dice que la iglesia debe ser unida, entonces todos debemos empujar a ese lado. Todos debemos empujar ese mismo, a una sola fuerza, la misma barca. Hace unas semanas atrás estuve visitando una comunidad nativa y para llegar a esta comunidad nativa se debía de llegar, si ibas por agua, 3 días de viaje en peque, motorcitos chiquitos, 3 días de viaje. Había que surcar en ocasiones 4 horas caminando, empujando, porque se cruzaba un río por allá por Loreto, se cruzaba un río y hay que surcar el río porque hay que ir en contracorriente. 4 horas empujando, en todo el sol de la selva. Muchos de los hermanos quienes asistieron a este evento en el cual su servidor fue invitado, fueron 4 o 5 días caminando. Habían hermanos que estaban lisiados, no podían caminar. El viaje que debían de hacer de su pueblito a esta comunidad, podrían hacerlo en un día, pero lo hicieron en 3 días por su forma en cómo estaban. Pero eso no impidió de que puedan estar allí capacitándose. Y ellos decían, esta comunidad son los Shawis, ellos decían, hermano, nosotros estamos felices para poder aprender de la palabra de Dios. Todos los líderes aquí nos hemos unido para poder estar aquí. Todo el año hemos hecho actividades para poder estar aquí y financiar nuestro viaje. 4 o 5 galones de combustible para que nuestras esposas con sus hijos puedan ir.
todos empujando, todos en ese sentir de que la iglesia pueda ser uno alabando a su Señor, capacitándose en la palabra de Dios. Y en ese sentido todos obviamente empujamos esa balsa. Todos debemos de buscar la unidad de la iglesia. Todos debemos de poner nuestro mejor esfuerzo de que la iglesia de Cristo sea unida. Si hay alguien aquí que tiene un problema con su otro hermano, ya Pablo nos dice cómo se debe solucionar. Recuerdan, lo leímos y lo hemos tratado en el capítulo 4, también versículo 2. ¿Cómo se deben solucionar los problemas? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con ira. ¿Así dice? No, con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Se da cuenta? Ahí está, debemos practicar la humildad, ser mansos. Y sobre todo, esto debe ser nuestro mayor esfuerzo. Versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto no es algo que se logra, mis hermanos, solamente escuchando, sentados cada domingo. Es algo que se logra poniendo nuestro mayor esfuerzo. Usted tiene que poner su mayor esfuerzo para que la iglesia de Cristo sea unida. Usted, como dice Pablo, con paciencia debe de renunciar incluso a sus caprichos. Usted con paciencia debe de renunciar a lo que muchas veces quiere que se haga en la iglesia. Usted muchas veces tiene que renunciar a la razón incluso que podría tener para que juntos aprendamos. La idea no es que uno avance más que el otro. Todos debemos avanzar en la misma dirección en cuanto a la unidad. Y en esa dirección que Pablo nos está indicando, la iglesia, mis hermanos, debe de apuntar allí, a lo que está establecido en la palabra de Dios. Y ahora vamos a observar cómo Pablo va a desarrollar ese pensamiento en cuanto a la unidad. Anteriormente nos habló de cómo debemos de vivir en la unidad, cómo debemos de practicarlo. Seguidamente en los versículos del 4 en adelante nos mostró el modelo de la unidad, como mencioné hace un momento. Y ahora Pablo va a usar unas palabras muy interesantes en el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros. ¿Se da cuenta? Ese contraste. Viene hablando de todos, uno por acá, por allá, pero ahora Pablo va a decir, pero a cada uno. A cada uno de nosotros. Lo que sucede, mis hermanos, es que cuando hablamos de unidad, no estamos hablando de uniformidad. Es que todos debemos ser iguales y que todos debemos ser idénticos. No, unidad no significa eso, que todos debemos de vestirnos de la misma manera. Si el pastor nos dice que todos debemos de venir con corbata, eso no significa que seamos unidos. Con la misma falda, el mismo modelo, que no pase 3 centímetros de las rodillas, sino ahí nada más, ahí no, eso no es unidad. Eso no es unidad. La palabra de Dios no nos dice en cuanto a la uniformidad, sino unicidad, que hace referencia a ser únicos. La iglesia, el cuerpo de Cristo es único, así como lo vimos anteriormente. La Trinidad es única, Dios es único, hay unicidad allí, no hay división. Somos únicos, el cuerpo de Cristo es único. Y esto es obvio porque estamos hablando de que la iglesia es uno, pero los miembros que conforman ese cuerpo son varios, son diferentes, tienen diferentes habilidades, tienen diferentes funciones, tienen diferentes formas, diferentes responsabilidades, diferentes formas en cómo se va a desarrollar alguna cosa dentro de la iglesia. ¿Se da cuenta? Allí estamos hablando en cuanto a que la unidad entonces viene a ser compatible con la diversidad. Con la diversidad. Todos venimos de diferente contexto. Económico, social, apellidos, uno que otro diferente. Diferente contexto incluso en cuanto a la familia, diferente tamaño, color de piel, diferentes gustos de vestido. Diferentes gustos de usar una y otra cosa. Diferentes gustos en cuanto a la comida. Imagínense, mis hermanos. En cuanto a la comida. Alguno de ustedes puede decir, mi mazamorra favorita, la mazamorra morada. Qué rico, qué delicioso. Y alguno va a decir, mi mazamorra favorita es el tocosh.
¿Qué puede hacer uno con eso? Está bien, está bien. Pero para que podamos ver, la unidad viene a ser muy compatible con la diversidad. Y Pablo lo va a proponer a continuación. Y vamos con mi primer encabezado, que dice de la siguiente manera: Dios otorga regalos para el beneficio de la unidad de su iglesia. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esto es muy importante remarcar. Es muy importante que podamos resaltar, mis hermanos. Pablo va a mostrarnos este contraste. La iglesia es una, es cierto, la iglesia es una, está compuesta con varios hermanos, pero siempre apuntamos a una misma cosa. Pero no debemos confundirnos, todos somos diferentes. Todos tenemos diferentes funciones. Todos tenemos diferentes funciones. Entonces, podemos allí hacernos una pregunta: ¿cómo en esa diversidad de la iglesia yo voy a desarrollar mi responsabilidad? ¿Cómo sé que tengo yo funciones en la iglesia? Hermano, yo llevo 2 años y todavía sigo sentado en la iglesia. Me gusta calentar esta parte de la banca, incluso ya tiene mi forma y me acomodo bien lindo ahí. Bien lindo, bien delicioso. ¿Cómo debo desarrollar mi responsabilidad? ¿Cómo desarrollo mi función? Y Pablo nos va a mostrar que es a través de los dones que Dios nos da. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Mis hermanos, nuestro Señor no solamente nos obsequió la salvación, que fue el regalo más grande que nosotros podíamos recibir. Nuestro Señor también nos otorgó regalos aparte de la salvación. Estos regalos fueron dados por nuestro Señor Jesús al momento de nuestra salvación a través del Espíritu Santo para el beneficio de su iglesia. Y esto es lo que nosotros conocemos como los dones del Espíritu Santo. Conocemos como los dones del Espíritu Santo. Pero un momento, ¿sabe cuántos hermanos hay dentro de la iglesia que desconocen su don espiritual que ha sido dado por medio del Espíritu Santo? Más de la mitad de creyentes no tiene idea de cuál es el don espiritual que Cristo le ha dado a través del Espíritu Santo. Algunos ni siquiera saben qué es un don. Algunos ni siquiera saben lo que significa el don. Y obviamente ahí viene nuestra responsabilidad. Pablo nos va a mostrar esa maravillosa lista en 1 Corintios capítulo 12. No lo vamos a ver ahora, pero ahí hay una lista de dones que nuestro Señor nos da. Pero quiero ser claro con esto: no debemos confundir dones espirituales con talentos o habilidades naturales. ¿Ya? No debemos confundir estas dos cosas: dones espirituales con talentos o habilidades naturales. Una habilidad natural sería personas que cantan muy bien. Personas que nacen con la habilidad de poder tocar o entonar algún instrumento muy fácilmente. Hay personas que nacen con habilidades en cuanto al arte, tienen esa habilidad natural de poder dibujar, de poder pintar, hacer esculturas y demás cosas. Y obviamente la lista abunda en cuanto a las habilidades naturales. ¿Ya? Y estas habilidades también son parte de lo que recibimos naturalmente al crecer, o algunos al nacer incluso. Y conforme crecen ya van desarrollando, van puliendo mejor esa habilidad que les fue dada, porque también es un regalo de parte de nuestro Señor. Un don espiritual, ahora vamos a ver lo que es un don espiritual. Es una habilidad espiritual dada por el Espíritu Santo con el fin de edificar el cuerpo de Cristo y de dar gloria a Dios.
¿Cuáles son esas habilidades? Bueno, la lista está en Corintios, como mencioné, pero ahí tenemos esa habilidad, esos dones de poder aconsejar, de poder evangelizar, de poder ser maestros en la palabra de Dios, consolar a otros. Y Pablo va a mencionar más adelante en el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Tienen esa función de poder capacitar a la iglesia. Y Pablo también allí va a mostrar el fin por el cual Dios da esos dones. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? Edificación del cuerpo de Cristo. Yo te pregunto, si tú eres un creyente más antiguo, has llevado tu discipulado bíblico, ¿sabes cuál es tu don? ¿Sabes cuál es tu don espiritual? ¿Sabes cuál es ese don que Cristo te ha dado? Y si lo sabes, ¿lo estás poniendo en servicio de nuestro Señor? ¿Lo estás usando para el servicio de nuestro Señor? O quizás puedes tener 3, 5 años, 15 años, 20 años y ni siquiera sabes cuál es el don que Dios te ha dado. Ni siquiera sabes. Y por ende ni siquiera sabes dónde servir. Y estás diciendo, bueno, a mí nunca me usan en la iglesia. Mis hermanos, no necesitamos que alguien venga y nos diga qué debemos hacer. Si tú sabes cuál es tu don, es tu responsabilidad de involucrarte en el servicio para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay algunos que Dios capacita para que puedan estar al servicio completo en una iglesia local, pero también hay otros que tienen esa habilidad para que puedan servir en la iglesia local, sin ni siquiera tener incluso el reconocimiento de las personas. ¿Por qué? Porque usted no sirve, no pone en uso esos dones para que le reconozcan. Usted no pone en uso esos dones para que su nombre sea puesto en primera plana. No. Usted sirve para la edificación del cuerpo de Cristo. No para que nuestros líderes, nuestros pastores estén viendo un cheque que estamos haciendo. No, mis hermanos, a los ojos de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo cuáles son esos dones que hemos recibido. Y esto no es algo por lo cual debemos orar. Ay, Señor, ¿cuál es mi don? Por favor, revélame. No es algo que debemos ayunar. No es algo que usted debe de buscar desesperadamente, mis hermanos. Usted ya lo ha recibido. Usted ya lo ha recibido en el momento de su salvación. Lo que debemos hacer es servir, servir y servir. Y en el camino vamos a saber con exactitud cuáles son esos dones que Cristo nos ha dado. ¿Cuáles son esos dones? Y así empezamos todos, o la mayoría. Empezamos sirviendo en la escuela dominical, con las adolescentes, con los niños. Empezamos sirviendo en esta área. Y con el tiempo vamos aprendiendo. Wow, creo que me apasiona esto de la enseñanza, de poder estar enseñando a niños, adolescentes, jóvenes, sirviendo, consolando a otros hermanos, ayudándolos a Él, animándolos con las palabras de Dios. Me apasiona quizás el estar en la calle predicando de Cristo Jesús, repartiendo un folleto. Ahí me encanta estar, ahí está mi pasión. ¿Y cómo logramos eso? Sirviendo. Y allí nos damos cuenta de cuáles son esos dones que nuestro Señor nos ha otorgado. Esos dones son para la edificación de la iglesia de Cristo, no son para la edificación personal. Jamás son para la edificación personal. Este es un grave error de nuestros hermanos carismáticos o pentecostales. Comentan mucho sobre los dones de lenguas como algo personal o algo propio, pero en la palabra de Dios nunca observamos eso. Nunca observamos como que es algo específicamente para edificación personal. Siempre en la palabra de Dios es para la edificación de la iglesia local. Así como el don del evangelismo, tenemos que evangelizar a las demás personas. No puedes evangelizarte a ti mismo. Tú ya eres un salvo. Es para la edificación de la iglesia, para el crecimiento del cuerpo de Cristo.
Como dice Primera de Pedro, capítulo 4, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, no es algo personal. En una experiencia que tuve con un señor que era carismático, me decía, yo he recibido el don de lenguas y empecé a hablar en lenguas. Sí, ¿y quién te vio? Nadie, yo solo empecé a hablar en lengua. Wow, pero mira lo que dice la palabra de Dios, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. ¿Se da cuenta? Todo es para la gloria de Dios, para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Y lo lamentable es que algunos creyentes no solo no saben su don que Cristo los ha dado, sino que algunos no quieren ponerlo en servicio a los demás. No quieren poner su don al servicio de Cristo Jesús. ¿Para qué voy a perder mi tiempo con ese hermano? ¿Para qué voy a perder mi tiempo ahí perdiendo la paciencia? Uno se ponen reacios más, mis hermanos, para poner sus dones a los pies de Cristo. Si tú eres alguien que piensa de esa manera, si tú eres alguien que está reteniendo su don, sabiendo tus dones para el servicio de la iglesia, déjame decirte que tú eres alguien que está atacando el cuerpo de Cristo. No es que estás sin hacer nada pasivo, nada más. No, al hacer eso tú estás atacando el cuerpo de Cristo. Eres alguien que no solo es egoísta, sino que también lastimas el cuerpo y por ende te lastimas a ti mismo. ¿Es así? ¿Quién empieza a agarrar un cuchillo y se empieza a lastimar a sí mismo? No, nadie en su sano juicio hace eso. Eso es lastimar el cuerpo de Cristo, mis hermanos. Eso es lastimar el cuerpo de Cristo y lastimarte a ti mismo. Es posible que por tu egoísmo otros no sean edificados. Es posible que por tu egoísmo otros no puedan crecer a la imagen y estatura de nuestro Señor Jesucristo. De repente tú dices, ¿y a mí qué me importa eso? ¿Y a mí eso en qué me afecta? Eres el más lastimado. Eres el más lastimado. Te afecta mucho. Eres el más lastimado, mis hermanos, mis hermanas. ¿Lastimarías alguna parte de tu cuerpo? Creo que no, ¿verdad? Creo que no lastimaríamos nuestro propio cuerpo. De la misma manera te digo, no lastimes el cuerpo de Cristo, del cual tú mismo eres un miembro, al cual tú mismo perteneces, al cual tú mismo afectas con tu pasividad o por tu egoísmo de no poner tu don a los pies de Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué quiero que te sensibilices un poco en cuanto a esto de los dones que el Espíritu Santo te ha dado? Una vez más, no es porque los pastores así lo quieren, no es porque a mí se me antojó hablar de eso y hacer hincapié sobre esto. Mis hermanos, es porque Cristo pagó un alto precio por ti. Es porque nuestro Señor Jesucristo pagó un alto precio. Y aquí pasamos a nuestro segundo encabezado, el precio que pagó Cristo para el beneficio de la unidad de su iglesia. Miren lo que dice el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Para llenarlo todo. ¿Se da cuenta lo que Pablo está diciendo? Veámoslo un poquito más detallado. Pablo aquí está citando un salmo, un pasaje del Antiguo Testamento, más exacto, el Salmo 68. Salmo 68, 18. Y el contexto de este salmo es la exaltación del Señor, es la exaltación de Yahvé, de Jehová, por su victoria sobre los enemigos. Ahí David, el salmista, está exaltando la victoria de nuestro Señor. Y lo que Pablo va a hacer, mis hermanos, aquí es muy, muy interesante, porque Pablo lo que quiere hacer es confirmar
que ese Señor, Yahvé del Antiguo Testamento, vencedor, el victorioso de los tiempos de David, es el mismo Señor Jesucristo vencedor. Esto es algo que va a reventar para el tiempo de Cristo, sobre todo para el tiempo de la iglesia. Ese Yahvé victorioso sobre sus enemigos, el capitán, el vencedor, el guerrero, es el mismo Jesucristo venciendo aquí, teniendo la victoria. Es nuestro mismo Señor, el vencedor, el victorioso, mis hermanos. Y obviamente aquí se está mencionando un poco de historia. En aquellos tiempos, cuando un rey vencía a otra nación para poder demostrar su poder, para poder demostrar su dominio, para poder demostrar que este imperio, este nuevo reino que acaba de ganar, son fuertes, son poderosos, el rey vencedor hacía una procesión por la calle principal de la ciudad. Hacía una procesión, todo mostrando su poder, mostrando su grandeza y también mostrando allí a sus prisioneros o sus cautivos. Este soy yo, este es mi poder. Este soy yo, el vencedor, y aquí están todos mis prisioneros a los cuales yo he vencido y a los cuales también ahora me pertenecen. Llegado el momento, el rey repartía entre sus soldados los despojos de todos los cautivos. Los despojaban obviamente de sus tierras, los despojaban de sus pertenencias, los despojaban de todo y se repartía entre sus propios soldados. El botín se repartían entre ellos. ¿Y qué es lo que Pablo quiere decirnos con esto? Que nuestro Señor Jesucristo es el Rey victorioso. Es el Rey victorioso que venció en la cruz del Calvario a Satanás. Y allí en la cruz declaró su victoria sobre todo. Allí en la cruz del Calvario declaró su victoria sobre el enemigo, mis hermanos. Y allí también es donde repartió los dones, es donde repartió regalos para su pueblo, para todos aquellos que van a ser para su propio pueblo. Y allí estamos nosotros. Y Pablo nos está diciendo, nuestro vencedor, nuestro rey, allí está. Él es nuestro gran Dios, nuestro victorioso. Él nos liberó de Satanás. Éramos cautivos de Satanás, pero ahora somos prisioneros de Cristo Jesús. Pero de este Cristo Jesús que nos da regalos, nos da dones y podemos ahora disfrutarlo. Podemos ahora deleitarnos en los grandes regalos que Cristo Jesús nos ha dado, mis hermanos. Pablo va a mencionar otra frase muy interesante, subiendo a lo alto. Obviamente nuestro Señor no ascendió al cielo como un perdedor. Nuestro Señor no ascendió al cielo después de vencer en la cruz como alguien que se está yendo humillado, avergonzado y no querer nunca más volver a una cruz. No, nuestro Señor Jesús subió al cielo, ascendió al cielo como un rey, como un capitán vencedor, un capitán victorioso, un capitán ganador. Esto es lo que Pablo nos está mostrando con esta imagen. Subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad. Nuestro Señor tomó a millones de cautivos de Satanás y los hizo ahora sus propios cautivos. Pero estos cautivos no quedarían con las manos vacías. Usted y yo no íbamos a ser prisioneros pobres, avergonzados. No, íbamos a ser prisioneros y somos prisioneros de Cristo, pero con regalos, con dones, con libertad. Prisioneros pero libres, esclavos pero libres de nuestro Señor, de nuestro capitán. Eso es lo que Pablo aquí está diciendo, mis hermanos. Este es nuestro Señor Jesucristo. El alto precio que Él pagó fue dando su vida en la cruz, pero Él venció, no quedó muerto, para que tú y yo recibamos dones, para que tú y yo recibamos regalos. Por eso es que te digo que no debes ser egoísta. Tu don no es un capricho del Señor Jesucristo para que lo guardes. Es para que lo pongas al servicio de Cristo en agradecimiento. Porque te sacó de la cautividad, de ser un prisionero, un miserable de Satanás. Y ahora podemos ser libres de nuestro Señor Jesucristo. Con regalos, con herencia, con futuro, con esperanza,
con gloria, con todo lo que Él nos ofrece. El versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Mucho se ha especulado sobre este texto, y también en lo personal, en su momento, sin haberlo estudiado, he interpretado mal este texto. Algunos piensan que nuestro Señor Jesucristo, según este texto, descendió al infierno para declarar su victoria sobre la muerte, basado sobre todo en las cartas de Pedro. Pero aquí no estamos en las cartas de Pedro. Es cierto que nuestro Señor Jesucristo hizo, según Pedro, lo que nos dice, lo que comenté hace un momento. Pero lo que Pablo aquí está diciendo es otra cosa. Lo que Pablo aquí está afirmando es otra cosa. Y obviamente, ¿qué es lo que quiere decir Pablo cuando menciona que descendió, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? ¿Qué significa esto? Estaremos preguntándonos. Bueno, debemos de estudiarlo en referencia a los demás textos que hay en el Antiguo Testamento sobre esta porción. Hay otros pasajes que hablan de descender a las partes más bajas de la tierra, pero nunca significa el infierno. Nunca significa el infierno. Por ejemplo, Salmo 63:9. Pablo aquí va a hablar sobre descender a las partes más bajas de la tierra, pero no es con referencia al infierno. Tiene que ver con la muerte, ya que se relaciona con caer al filo de espada. En el versículo 10 va a mencionar eso. No habla de que el infierno significa la parte más baja, es esa muerte a la que todos llegaremos. Eso es lo más humillante que podríamos tener. En Mateo capítulo 12, versículo 40, es una frase similar, el corazón de la tierra, pero hace referencia al vientre del gran pez donde el profeta Jonás fue guardado. No habla sobre el infierno, habla sobre el vientre del gran pez. Isaías 44:23 nos va a mencionar que esta frase se refiere a la tierra creada con sus montañas, con sus bosques y sus árboles. Eso es el profundo de la tierra, las grandes montañas, aquellos lugares en donde puede ser imposible el acceso. Salmos 139, versículo 15, usa la frase en referencia al vientre de una mujer. Al vientre de una mujer en donde Dios se encuentra en el proceso de formar a un ser humano. Eso es lo más profundo allí que podemos tener en cuanto a la tierra o las partes más bajas de la tierra. ¿Qué es lo que Pablo entonces quiere decirnos al mencionar esta frase? Una vez más, seguimos preguntándonos. Bueno, lo que Pablo quiere mostrarnos es el contraste a dónde descendió y a dónde ascendió. Eso es lo que vimos en el versículo 8. Él ascendió y ahora nos va a mostrar el contraste. Pero si ascendió, ¿de dónde es que ascendió? Significa que estaba en algún lugar, ¿verdad? Ahí tenemos que ser bien claros con el contraste. Para Jesús, mis hermanos, la respuesta es esto. Fue humillante el hecho de poder encarnarse. Fue humillante el hecho de tener que encarnarse. Él vino a este mundo y se humilló. Filipenses capítulo 2 nos va a decir eso. Filipenses capítulo 2 nos va a mostrar cuán humillante, cuán profundo pudo haber bajado Cristo al dejar su trono. Cuán profundo fue pisar tierra, no fue ir al infierno. Para el Señor lo más profundo fue pisar tierra. Fue tener que encarnarse, estar aquí entre nosotros. Capítulo 2, versículo 5 del capítulo 2 de Filipenses. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, observe, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, allí está, despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí viene el contraste, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Él le dio un nombre que es sobre todo
que sobre todo nombre. Eso es a lo que se refiere el pasaje. Humillación. Descendió, se humilló así como nosotros. Las partes más bajas de la tierra. Tuvo que encarnarse, hacerse como nosotros. Pero después fue glorificado, fue exaltado. Descendió, pero también Él ascendió. Es mostrarnos el contraste nada más, lo que Pablo aquí está mencionando. Por lo tanto, y por último, versículo 10, el que descendió una vez más es el que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Con qué motivo nuestro Señor descendió y después ascendió? Para llenarlo todo, mis hermanos. Para llenarlo todo. Él, nuestro Señor Jesús, no dio por perdido nada. No dio por perdido el hecho de que haya sido clavado en una cruz. Al contrario, Él allí pudo declarar su victoria sobre la muerte. Y allí, por cada vida, por cada ser humano, entregó su propia vida. Para llenarlo todo, como dice el pasaje. Subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es necesario que nuestro Señor Jesús ascendiera. De esa manera, Él pudo declarar su victoria sobre todo. Era necesario que sea así. Si vas a pensar y meditar en la unidad, mis hermanos, que venimos de mi parte haciendo énfasis, costó muy caro. El mismo Señor, el mismo Dios tuvo que humillarse. ¿Se da cuenta el precio de la unidad? El precio no fue unas monedas de oro. No fue un intercambio de diamantes o materiales preciosos. Fue la vida del propio Creador. Fue la vida de Dios mismo dando a favor de nosotros. Su sangre derramado, Él clavado en la cruz, para que tú y yo podamos buscar unidos este gran mensaje que debemos demostrar a nuestro Señor. Somos sus hijos y debemos de proclamar el Evangelio a todos. No es un capricho de mi persona el poder animarnos a que podamos ser uno, dejando a un lado nuestras rencillas y nuestras diferencias, apuntando sobre todo a Cristo Jesús. No es un capricho de un líder el hablar sobre la unidad. Está en la mente suprema, en la mente más maravillosa de nuestro Creador. Y costó muy caro. No fue barato. No fue barato. No es como decimos, un chancay de 10. No. No fue eso. Le costó la vida. Así que déjame terminar con esta pregunta. ¿Qué estás dispuesto a hacer en favor de la unidad de la iglesia? ¿Tú qué estás dispuesto a hacer en favor de la unidad de la iglesia? Yo prefiero oírme, hermano. No me interesa la unidad de la iglesia. El ejemplo es tan claro que la cabeza, el dueño, la mente maestra, dio su vida. Dio su vida. El precio fue alto. No lo destruyamos con nuestros caprichos. No pisoteemos la unidad de la iglesia por cosas que no pueden compararse al precio que pagó Cristo Jesús para que su iglesia sea una. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de tu Hijo Jesús. Lo que estuvo dispuesto a hacer, humillarse. Él estaba en tu trono, Él estaba gobernando, pero descendió, se humilló, se hizo como cada uno de nosotros. Y estuvo dispuesto y lo hizo a dar su vida para que tu iglesia sea una. ¿Uno en qué sentido? Que busca la unidad en glorificar tu nombre, nada más, Señor.
Oh, pon sensibilidad en nuestros corazones de que tú nos has dado dones. Y si muchos lo sabemos, poner en práctica esos dones. No necesitamos una plataforma para poner en práctica nuestros dones, Señor. No necesitamos que nuestro nombre sea escuchado por un micrófono para poner en práctica nuestros dones. Ayúdanos a ponerlo en práctica a los ojos tuyos. Únicamente eso importa, a los ojos tuyos, para el crecimiento, edificación y gloria de tu nombre, Señor, a través con tu iglesia. Que seamos parte de ello. Para aquellos hermanos que aún no saben cuál es su don, quizás llevan tiempo acá en la iglesia y aún no saben cómo usar ese don que Cristo les ha dado para ser parte de la edificación del cuerpo de tu iglesia. ¿Cómo? Oh Señor, ayúdanos, danos el entendimiento. Si usted, mi hermano, está interesado en poder saber, conocer de su don, acérquese, pregúntenos, podemos ayudarle y guiarle. Lo más importante, póngase a servir. Quiero ayudar en algo, ¿qué puedo hacer? Y en el camino, en el interín, sabrá el don que Dios le ha dado. Acérquese, hermanos, ore por ellos. Pregúnteles en qué puedo ayudarlos orando por ellos. Acérquese con un versículo, comparta. Evangelice, predique la palabra de Cristo, edifique a otros, visite a otros, llame a otros y estará siendo parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, te damos por el precio que tu Hijo pagó en favor nuestro. En el nombre de Jesús. Amén.